Hola jóvenes, comenzamos con el último video que se preparó para la unidad 3 de fundamento de base de datos. En este video se va a revisar el uso de la instrucción select, ¿ya? Instrucción que permite obtener datos de una tabla de la base de datos, o también puede hacer combinaciones y sacar datos desde múltiples tablas. En este curso en particular, en esta unidad se define solo el revisar cómo se extraen datos de una única tabla, ¿ya? Antes de comenzar con el taller, ¿cierto? Lo primero es descargar un archivo, ¿cierto? Desde esa dirección que aparece ahí. La idea es que esa dirección la copien, ¿cierto? Dentro de algún navegador para que puedan descargar un archivo, ya un archivo tipo txt, el cual tiene un script dentro, y este script les permite crear una tabla con datos, ¿ya? En este caso yo ya tengo el script disponible, es ese. Se crea una tabla llamada trabajadores, que tiene una matrícula, un apellido, un nombre, una categoría, varias columnas, y finalmente están los datos que se van a ingresar a esta tabla, ¿ya? Es una única tabla. Entonces lo que voy a hacer es copiar todo el contenido. La idea es que descarguen el archivo, copien todo el contenido, copien todo el contenido y lo peguen en la herramienta que estamos usando en este caso, que es Oracle Live, ¿ya? Entonces voy a pegar aquí el contenido. Se fijan que está todo. Lo que va a hacer esto es crear primero la tabla y luego va a insertar todos los elementos que están definidos ahí. Voy a colocar correr para que ejecute todo. Se observa que se creó la tabla y se fueron insertando cada una de las filas, ¿ya? Con esto estamos listos con este código, ¿cierto? Voy a quitar el código porque ya se creó la tabla con los datos correspondientes, ¿ya? La tabla tiene la siguiente estructura, ¿cierto? Hay se llama trabajadores y tiene 9 columnas definidas. Por ejemplo, está el nombre del trabajador, su apellido, en qué categoría tiene, en qué sección está, en qué departamento, qué salario tiene, cuándo ingresó a la empresa y cuál fue su fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces con esta tabla vamos a trabajar para ir revisando las diferentes opciones que nos provee la instrucción select. Ahí está el formato de la instrucción select. Si ven arriba dice select. Nosotros ya hemos hecho el uso de select asterisco, por ejemplo, aunque uno puede indicar también una lista de elementos. Cuando uno coloca select asterisco, significa que va a ver todos los elementos de la tabla, todas las columnas. Pero yo también puedo definir cuáles son las columnas que quiero ver, ¿ya? Porque a lo mejor no quiero ver todas. From indica desde qué tabla voy a extraer el dato, ¿ya? La cláusula where define un criterio. Aquí yo puedo decir, quiero ver algunos elementos solamente, no quiero ver todos los registros de la tabla, ¿cierto? Por ejemplo, quiero ver los que sean de tal ciudad, ¿cierto? Los que tengan un cierto salario. Aquí yo puedo definir filtros, ¿vale? Porque si no coloco la instrucción where, se entiende que voy a ver todos los datos que están dentro de la tabla, ¿ya? Order by permite hacer ordenamiento de datos, ¿ya? Y la cláusula group by permite hacer agrupaciones, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos y lo vamos a ir revisando dentro de para que se vean los datos que se van obteniendo. Entonces, por ejemplo, partamos con el primer ejemplo. Recuerden que cada instrucción finaliza con un punto y coma. Si ejecuto eso, se puede ver que se obtienen todos los datos de la tabla, todos los registros, ¿ya? Y además, todas las columnas, porque pusimos asterisco. Asterisco significa que va a mostrar todas las columnas: matrícula, apellido, nombres, etc. ¿Ya? Todas las columnas. Ahí pueden ver, ¿se fijan? ¿Ya? Pero podemos ser más específicos y decir, oye, quiero ver solo algunas columnas, no quiero ver todas. Por ejemplo, quiero ver, a ver, matrícula, ¿cierto?
quiero ver el nombre y quiero ver el apellido. ¿Ya? From trabajadores. Se fijan que a diferencia de la consulta anterior, aquí estamos diciendo, quiero ver solamente estas columnas, esas 3 columnas. Mientras que aquí estoy diciendo, quiero ver todas las columnas. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Se fijan? Estoy viendo matrícula del trabajador, el nombre y su apellido. ¿Lo ven? Y solamente esas 3 columnas, no hay más columnas para el lado. ¿Ya? Y también están todos los datos porque no hay ningún filtro. No hay ningún filtro. Acuérdense que los filtros para indicar qué es lo que se va a ver, qué datos se van a ver, se definen con la cláusula where. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí un primer ejemplo, dos primeros ejemplos donde se ve cómo se muestran todos los datos de la tabla, todas las columnas, y donde solamente se ven algunas. Ahora, este orden que uno define ahí no tiene por qué seguir el orden que está dentro de la tabla, ¿cierto? Yo puedo definir un orden diferente porque se entiende que es un tema de visualización solamente. Aquí ya, por ejemplo, yo podría haber dicho, a ver, espera, quiero ver primero el nombre, ¿cierto? Quiero ver primero el nombre, después quiero ver, por ejemplo, matrícula, después quiero ver eh, salario, por ejemplo, y voy a dejar al final el apellido. No tiene mucho sentido ordenarlo así, pero se fijan que uno puede definir aquí el orden que quiera. Lo importante es que estos nombres de columna realmente existan dentro de la tabla. ¿Ya? El orden que uno defina va a ser, digamos, en base a lo que esté resolviendo, ¿cierto? En base a los datos que necesite. Y en base a eso va a definir el orden en que van a aparecer estas columnas. ¿Ya? No tiene por qué seguir el orden que está dentro de la tabla. Vamos con el PPT para ir viendo qué más sigue. Alias. Ya. Bueno, ¿qué es un alias? Si ustedes se fijan, cuando uno coloca esto así, voy a colocar menos datos ya. Voy a dejar la consulta como estaba. A ver. Matrícula. Nombre. Apellido. Y salario. ¿Ya? Entonces, si ejecuto esto, ahí lo voy a ejecutar. Si ustedes se fijan, los nombres que aparecen ahí son los nombres que están dentro de la tabla. Dentro de la tabla. Ahí tenemos una columna que se llama matrícula, otra que se llama nombre, otra que se llama apellido. Entonces yo puedo definir alias, por ejemplo, para que aquí aparezca otro nombre. ¿Ya? Por ejemplo, no quiero que aparezca matrícula. Quiero que aparezca número matrícula. Voy a hacer un salto aquí para que se vea la instrucción completa. Ahí está. Entonces, ¿se fijan? Yo con la instrucción o con la cláusula as puedo decir que en realidad matrícula, en vez de que diga matrícula, va a decir número de matrícula. Defino una especie de alias, una especie de apodo de esa columna. Entonces, cuando ejecuto la consulta, no aparece el nombre que está en la tabla, sino que aparece el nombre que definimos acá. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya no apareció matrícula como estaba antes, sino que aparece el número de matrícula. Por ejemplo, en salario, voy a hacer un salto para que quede más ordenado el código, para que se vea, para que quepa todo el código en la pantalla. Salario, por ejemplo, haz sueldo mensual. Sueldo mensual. ¿Se fijan? Entonces, en vez de que diga salario, ahí va a decir sueldo mensual. Veamos. ¿Se fijan? Que cambia el nombre. Ojo que esto es un cambio que se produce a nivel de salida solamente, ¿vale? Es la salida que me devuelve la instrucción CL donde yo puedo hacer este cambio a nivel de el título de cada columna. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? ¿Se fijan? Para no mostrar el nombre que viene desde la tabla, yo puedo colocar un nombre alternativo, una alias o un apodo como dije. Ahora, el uso de esta cláusula as es opcional. Yo, por ejemplo, podría colocar esto así directamente. ¿Lo ven? Omitir la palabra as y colocar al tiro al lado, entre comillas, el apodo o el alias. E igual funciona, no hay ningún problema. No es obligatorio utilizar la cláusula as para indicar un alias. ¿Lo ven? Hace exactamente lo mismo. Yo puedo aquí también omitir
y también funciona, ¿se fijan? No es necesario que yo indique la palabra as para definir un alias. Puedo incluir o puedo no incluir, ¿vale? Eso es lo que uno puede hacer con el uso de los alias. Ya después más adelante vamos a ver cuando ya se hagan consultas que sean con, con múltiples tablas. Ahí también va a ser interesante ver, por ejemplo, un alias de tabla. Pero en este caso vamos a partir definiendo los alias de columna. ¿Ya? Ese es el objetivo de esta primera parte del curso. Sigamos con el PPT. Ahí están los alias. Order by. Ya, la cláusula order by permite ordenar datos. De hecho, cuando se ejecuta una consulta, esta misma consulta, ¿cierto? Podríamos ver que seguramente aquí hay un orden, ¿cierto? Un orden establecido. Me parece que el orden establecido es el número de matrícula. Este número que está ahí. ¿Lo ven? Pero a lo mejor yo quiero ordenar por otra columna. No quiero, este es como el orden por defecto, ¿cierto? Siempre cuando uno ejecuta un select en cualquier base de datos, los datos se ordenan por alguna columna. ¿Ya? Y ese ordenamiento viene por defecto. Entonces, a lo mejor yo quiero ordenar, no sé, pues quiero que aparezca, por ejemplo, aquí la persona que gana mayor sueldo y de ahí vaya bajando hacia abajo, ¿cierto? Se entiende que sería un orden descendente, el sueldo más alto primero y el más bajo al final. Entonces, claro, yo puedo hacer uso, voy a usar la misma instrucción, ¿cierto? Voy a agregar order by, este es el orden, ¿no? Se van viendo que va apareciendo el orden ahí, voy a borrarlo de arriba. Ya uno va viendo cuál es el orden, select con los atributos, from, desde qué tabla viene, o de qué tabla voy a sacar los datos, y order by para indicar cuál es el orden. En este caso quiero ordenar por la columna salario. ¿Vale? Solamente salario. Así como está, si ejecutamos esto, el orden que se aplica es ascendente. Se fijan que aparece el sueldo más bajo primero y luego va subiendo. ¿Lo ven? ¿Sí? Por si acaso los sueldos están en dólares. Estos datos son considera, digamos, un sueldo en dólares. ¿Vale? Se fijan que va en orden ascendente. ¿Ya? Pero si quisiéramos cambiar el orden, sería cosa de agregar. Una vez que uno define la columna por la cual va a ordenar, uno podría indicar, oye, quiero que el orden sea descendente, y se agrega esa instrucción después del atributo. ¿Se fijan? En este caso, ahora el orden se invierte y aparecería el sueldo más alto al principio y el más bajo al final. ¿Se fijan? ¿Se fijan, chicos? Va bajando. ¿Ya? Entonces, uno también puede indicar de forma explícita que en el fondo, a ver, los ordenamientos en el fondo son dos. ¿Ya? Estos son los ordenamientos. Eso sería ascendente, y eso sería descendente. ¿Ya? Entonces, sabemos que por defecto es ascendente, pero si usted quiere lo puede indicar. ¿Ya? Y ahí ya está definiendo de forma clara que este orden sí o sí es ascendente, no queda duda si no coloca nada, ¿cierto? Porque definió que era ascendente. ¿Ya? Y si quiere hacer lo contrario, puede colocar esa instrucción. ¿Ya? Igual, usted puede hacer ordenamientos que sean de varias columnas. Por ejemplo, a ver, voy a incluir aquí un nuevo dato. Voy a colocar aquí, voy a cambiar la consulta, ya voy a colocar que incluya la sección del trabajador. Voy a dejar la sección, el nombre, el apellido y el salario. Ya dejemos el alias del salario ahí definido, ¿ya? Entonces, así como está la consulta, si la ejecuto, ordena por sueldo nuevamente y aparece la sección. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar dos ordenamientos. Primero, ordenemos por sección. La idea es que aquí aparezcan primero las secciones ordenadas. Entonces voy a colocar ahí sección. ¿Ya? Y definamos que el ordenamiento es ascendente. Y ahora ordenamos por sección. Se fijan, copiadoras. Ahí
hay muchos de copiadoras, fax, ¿ya? Entonces, si queremos agregar otra columna, es cosa de separar por coma, order by, sección ascendente, y luego puedo indicar, a ver, quiero a continuación ordenar por salario. Y quiero que el orden sea descendente. Yo puedo hacer combinaciones, puedo decir, oye, ordena por esta columna ascendente y ordena también por esta otra columna, pero descendente. ¿Se fijan? Puedo hacer combinaciones o ordenar ambas por ascendente. Depende de lo que uno quiera, ¿cierto? Aquí la idea es ver que uno puede hacer combinaciones y que si quiere agregar, ordenar por una tercera columna, la agrega y indica cuál va a ser el orden. ¿Se fijan? Esa es la forma de ordenar por más de una columna. Entonces, si ejecuto esto, vamos a poder ver que se ordenó por copiadoras de forma ascendente, ¿ya? Por eso aparece copiadoras primero, con C ahí, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, por salario descendente, o sea, aparece quién es la persona que gana, que tiene un sueldo mayor dentro de la categoría de copiadoras o dentro de la sección de copiadoras. Y luego los sueldos van bajando porque es orden descendente, ¿lo ven? Hasta que llegamos a la siguiente sección y vamos a ver nuevamente cuál es la persona que más gana dentro de esa sección, ¿cierto? Porque en el fondo primero ordena por sección y luego por salario, ¿lo ven? Ahí está la persona que más gana, que sería Rich Smith, la persona que tiene un salario más alto dentro de la sección de fax, ¿lo ven? Y van bajando nuevamente. Y así sucesivamente con todas las secciones, ¿lo ven? Entonces, si quieren ordenar, ¿cierto? Agregan la cláusula order by y luego indican la columna por la que quieren ordenar y pueden añadir también el orden, donde pueden definir explícitamente ascendente, ASC. No es necesario porque por defecto es ascendente. Y si quieren invertir el orden, indican DEX, D-E-S-C. Y para ordenar por más de una columna se separan por comas. ¿Ya? Eso respecto a la cláusula order by. Sigamos revisando el PPT. Es probable que este video sea un poco más largo que los anteriores porque vamos a ver hartos ejemplos de la sentencia CL. ¿Ya? Bueno, empezamos con los filtros. Ya aquí un filtro bastante sencillo. Bueno, ¿para qué sirve la cláusula where? La cláusula where permite hacer filtros, permite definir cuáles son los datos que quiero ver. ¿Cuáles son los datos que quiero ver? ¿Ya? Yo voy cambiando algunos ejemplos. Los ejemplos están definidos dentro del PPT, aparecen en el video. Seguramente voy haciendo algunos ajustes. Igual pueden probar estos ejemplos después ahí, ¿cierto? Con los datos que van a descargar. Yo voy haciendo uso de algunos elementos que ya tengo. Por ejemplo, acá tengo, a ver, si ejecuto esta consulta así como está, muestra todos los datos, todos. Son más datos por si acaso, pero esta herramienta muestra las primeras 50 líneas. ¿Ya? Por si acaso. Pero como dije, muestra todos los datos porque no hay ningún filtro. Entonces, si quiero agregar un filtro, coloco la sentencia where, ¿ya? Y ahí yo podría decir, a ver, quiero ver la sección, el nombre, el apellido, el salario, desde la tabla de trabajadores, pero quiero ver solamente los datos donde la sección sea fax, por ejemplo. Si quiero, después puedo inclusive incluir el orden, ¿ya? No sé si se justifica ordenar por sección, porque en el fondo esto me va a mostrar una sola sección que va a ser fax, ¿ya? Entonces, miren, se fijan que aparecen solamente los datos de la sección de fax, no aparecen más. Porque dijimos, oye, quiero ver solamente estos datos, ¿se fijan? Ya no, si la tabla de trabajadores tuviera 1000 trabajadores, por dar un número, ya no voy a ver los 1000 trabajadores, voy a ver solamente los que están dentro de la sección de fax. ¿Lo ven? Que son 33 filas, 33 trabajadores. ¿Se fijan? Porque estoy definiendo un filtro. Aquí estoy diciendo, oye, solamente quiero ver los que pertenecen a la sección de fax. Y aquí uno puede hacer uso de los operadores relacionales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy diciendo que sea igual a fax
pero podría decir que sea distinto, por ejemplo, que sea distinto a fax, ¿lo ven? Y ahí ya estaría considerando todas las demás acciones, excepto la de fax, porque estoy usando otro operador. Le estoy diciendo que donde esa acción sea distinta a fax. Se fijan que ahora apareció copiadoras y después va a aparecer otra, ya no va a estar fax. Impresora, ¿lo ven? Entonces, uno puede, según el operador que utilice, en base a eso se va a definir el filtro. Y aquí están los operadores igual, distinto, mayor, menor. De hecho, en la siguiente diapo, ahí tengo los operadores, se fijan, ahí está el operador para indicar mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual o distinto. Entonces yo puedo hacer uso de estos operadores para indicar qué es realmente lo que quiero, qué es lo que quiero ver, ¿cierto? Porque a lo mejor necesito ver solamente algunos datos, por ejemplo, o sea, pues quiero ver, a ver, no sé, pues tal vez una propuesta, ¿cierto? O una solicitud de jefatura es que todas las personas que tienen un sueldo menor a una cierta cantidad van a tener un incremento de un 10%. Entonces, a lo mejor podríamos decir, chuta, la consulta que necesito es decir, quiero ver todos los trabajadores desde la tabla de trabajadores, donde el salario, por ejemplo, sea menor a, no sé, $30.000. ¿Se fijan? Entonces, fíjense bien lo que va a mostrar esta consulta ahora. Ahora estoy diciendo, oye, quiero ver todos los trabajadores que tengan un sueldo menor a $30.000 o un salario menor a $30.000. ¿Se fijan? Estoy haciendo uso de otro operador porque necesito saber quiénes son las personas que ganan menos de ese salario. Si quiero incluyo la sentencia nuevamente order by, ¿cierto? Si necesito agrupar o ordenar por sección y salario, ¿cierto? Ejecutemos esto, a ver. ¿Se fijan? Todas estas personas ganan menos de $30.000 mensuales. Y ahí están hacia abajo. Entonces, para ello a lo mejor va a haber un incremento de un 10%. ¿Se fijan? En el fondo las consultas uno las arma en base a lo que realmente necesite. ¿Se fijan? Inclusive aquí ya veo la información ordenada por salario y por sección. ¿Lo ven? Pero solamente estoy viendo los datos de las personas que ganan un salario menor a 30.000. ¿Ya? A ver si tenía otro ejemplo ahí que sea interesante revisar. Bueno, el de la categoría, por ejemplo, muestra solamente los que pertenezcan a la categoría de ingeniería de software. ¿Ya? Y ahí está el ejemplo de un salario. Quiero ver un salario que sea mayor o igual a 35.000. Aquí la consulta es al revés. Vamos a mostrar todos los que tengan más de 35, un salario mayor mayor o igual a $35.000. ¿Se fijan? Entonces, haciendo uso de estos operadores, uno puede, operadores relacionales, ¿cierto? Uno puede hacer todo este tipo de comparaciones. Pero, también, ¿cierto? Tenemos operadores lógicos. Por lo tanto, aquí yo puedo ir, en el fondo, concatenando los filtros, haciendo uniones. Por ejemplo, yo puedo decir dónde se cumple una condición, con el where significa dónde, ¿cierto? Dónde se cumple una condición y, por ejemplo, se cumpla también esta otra condición. ¿Se fijan? El AND significa y, el OR significa o y el NOT significa no. ¿Ya? El NOT es como la negación, hacer lo contrario. ¿Se fijan? Entonces, en base a eso, yo puedo ir jugando con las combinaciones. Por ejemplo, a ver, quiero ver, sigamos usando esta misma consulta como ejemplo, voy a dejar que ordene solamente por salario. Ahí está. Entonces voy a hacer una consulta que sea más específica, ¿cierto? Que muestre personas que ganan un salario entre un rango de salarios. Por ejemplo, quiero ver esos datos donde el salario sea mayor o igual, por ejemplo, a $20.000 y, ¿cierto? Y para que se cumplan, acuérdense que cuando uno utiliza un AND dentro de una consulta o dentro de una instrucción if, por ejemplo, si hacemos la comparación por el lado de la programación, tiene que cumplirse todas las condiciones que uno coloque ahí, ¿cierto? Se cumple la primera y también se cumple la segunda. Que sea mayor o igual a 20.000 y salario menor o igual a $25.000. Entonces, fijan que estoy aquí acotando. Quiero saber qué trabajadores tienen un sueldo mayor o igual a 20.000 y menor o igual a 25.000. Y aquí aparecieron. Inclusive están ordenados por salario descendente. Aquí está el que gana más
y van a ir bajando, orden decreciente. ¿Se fijan? Todo eso son las personas que tienen un sueldo entre 20.000 y 25.000. Siempre cuando hagan una consulta que tenga estos operadores, tienen que siempre definir cuál es la columna que quieren usar para el filtro y luego indican el valor. Y vuelven a indicar la columna nuevamente, aunque sea la misma columna, chicos. Aunque sea salario ahí y sea salario aquí, en ambas partes se debe indicar el nombre de la columna. O sea, si por algún motivo la emiten y colocan eso, que a lo mejor podría tener algo de sentido, no va a funcionar porque falta el nombre de la columna. Tienen que indicar cuál es la columna que va ahí para que se haga el filtro correspondiente. Y más bien este intérprete, ¿cierto?, que ejecuta las consultas SQL sepa cuál columna debe utilizar para hacer esa comparación. ¿Ya? Y ahí ya tenemos un ejemplo del uso de la instrucción AND, que significa y, ¿cierto? Y al ser un AND, tienen que cumplirse ambas condiciones. Voy a ir viendo los ejemplos que tengo para ir viendo qué más agregar. Bueno, acá, ¿cierto? Pueden ver el ejemplo de las fechas de nacimiento, donde veamos ese ejemplo. A ver. Por ejemplo, lo voy a hacer más acotado, no con todos los datos. Selecciona el nombre, el apellido, fecha, creo que es fecha, nacimiento. Déjenme chequear el nombre de la columna. Fecha, no, fecha con escrito completo. Fecha, nacimiento, eso. From trabajadores, desde esa tabla. Where, y aquí indicamos el filtro, fecha, nacimiento, sea mayor o igual, y como es una fecha que va entre comillas porque se entiende que es una cadena de caracteres, eso no lo mencioné, cuando hacen comparaciones con números se define así directamente el número, y cuando es comparaciones de textos se agrega comillas simples. En este caso voy a decir que muestre o que considere a todas las personas que ingresaron el 1 de enero del año 86 y además la fecha de nacimiento sea menor o igual, por si acaso ahí está el mes en enero, ¿cierto? En inglés, la abreviación, 31 de diciembre del 86. Y el punto y coma final, no se olviden del punto y coma final, cada instrucción un punto y coma final. Y esto me va a mostrar los trabajadores que estén dentro de esa situación. Si a lo mejor no hay nadie tenga fecha de nacimiento dentro de esos años, ¿cierto? Bajemos un año, coloquemos 85, hasta el 86, 2 años estamos considerando dentro de la consulta. Tampoco me parecieron datos. A ver, voy a revisar la consulta, a lo mejor utilicé otro rango de fechas. El 85 no, está bien. Voy a ampliar los años ya. A ver, déjenme checar. Está bien la consulta, ¿cierto? Mayor o igual y menor o igual. Fecha de nacimiento. Sí, se ve bien. Voy a ampliar, ya voy a colocar 80 hasta el 90 para que se vea algún dato, ¿cierto? Ojo que como es un AND tiene que cumplirse ambas condiciones. ¿No? No sé, a lo mejor no tengo ningún dato que está dentro de esa fecha. ¿Ya? Debe darle un vistazo a los datos. Fecha de nacimiento. A ver cuál es el orden de esto. Fecha de nacimiento es la última columna. Última columna. 64. Ah, no, estoy haciendo estoy confundiendo la fecha de nacimiento con la fecha de ingreso. No son otras fechas. Este es el problema. Voy a modificar aquí nomás ya para que coincida esto. Voy a colocar del 60. Lo que pasa es que 80 y 90 sería la fecha en que entró a trabajar, pero estoy considerando fecha de nacimiento. Ahí sí deberían verse datos. Ya, ahí aparecieron varios que tienen fecha de nacimiento entre el 1 de enero del 60 al 31 de diciembre del 65. ¿Lo ven? Varios. ¿Ya? Voy a seguir viendo los ejemplos.
Bueno, se pueden hacer múltiples combinaciones. Yo podría decir departamento igual a contabilidad, por ejemplo, y sección igual impresoras, ¿cierto? Ya no voy a ir probando todos los ejemplos porque en el fondo, por probar un par estamos como bien. Pero acá está diciendo, quiero ver estos datos. Además estoy diciendo que considere que el departamento es contabilidad y que la sección sea impresoras. Deben cumplirse esas dos condiciones porque es un AND. ¿Ya? Y también podemos hacer uso del operador OR, ¿cierto? Eso sí lo vamos a probar, que no lo hemos visto. Voy a dar otro ejemplo. Select, por ejemplo, nombre. No estoy usando la consulta tal cual como en el PPT, pero más que nada para no consumir tanto tiempo, escribir todo tal cual. Nombre, apellido, la podría copiar y pegar igual, pero prefiero escribirla para que se entienda de mejor manera. Nombre, apellido, era departamento. Voy a incluir departamento para que se vea que realmente se filtra por departamento. From trabajadores, web, departamento, igual contabilidad, o departamento igual a ingeniería. Escribí mal departamento. ¿Dónde escribí mal departamento? Acá. Dice que no existe el identificador. ¿Por qué lo escribí mal? ¿Ya? Entonces, claro, aquí vamos a ver que solo aparecen datos de... No estoy aplicando ningún orden por si acaso, por lo tanto hay un orden por defecto. De contabilidad, de ingeniería, ¿se fijan? Pero solamente estoy viendo personas que estén dentro de ese departamento. Y además estoy viendo el nombre y el apellido. ¿Lo ven? Estoy definiendo eso ahí. Entonces, claro, cuando cuando utilizo la cláusula OR, se entiende que es porque se va a cumplir esa condición o se debe cumplir la otra condición que está ahí. ¿Se cumple una o se cumple otra? Si se cumple las dos, bueno, mejor en este caso, si no es posible que se cumpla las dos, porque una persona pertenece a un departamento solamente, no puede pertenecer a ambos. Ahora, ojo que si por algún motivo me equivoco ahí y coloco un AND, esta consulta no va a mostrar ningún dato, porque no es posible que una persona tenga dos departamentos, solamente uno. ¿Se fijan? Por lo tanto, no se pueden cumplir las dos condiciones. Por ejemplo, Juan pertenece a contabilidad, no pertenece a ingeniería, ¿cierto? Porque se fijan que es una condición o es la otra. No pueden cumplirse ambos. Por eso el operador debe ser OR para que esto realmente muestre datos. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo del OR. Ya. Cláusula between. Cláusula between. La cláusula between se utiliza cuando uno hace... tengo aquí un par de ejemplos. Si tengo dos ejemplos, hay que me van a servir. Voy a tirar esto un poco más para abajo. Esto también. Miren, tengo ahí esa consulta, ¿cierto? Que dice, obtiéneme estos datos, sección, nombre, apellido, salario, donde el salario sea mayor a 20.000, mayor o igual, y donde sea menor o igual a 25.000. Entonces yo puedo también escribir esta consulta, pero haciendo uso del operador between. Voy a omitir acá el uso de la ley, ¿ya? Para ocupar menos tiempo. Trabajadores, where, y aquí en vez de usar esa definición voy a indicar donde salario between. El between significa entre. Entonces aquí estoy diciendo donde el salario esté entre 20.000 y 25.000. Entonces, ¿cuándo puedo utilizar el operador o la cláusula between? Cuando necesito definir un rango. Por ejemplo, aquí estoy diciendo, oye, el salario es mayor o igual a 20 y el salario es menor o igual a 25.000. ¿Se fijan? Entonces es un rango. Son datos que tienen que estar dentro de ese rango. Cuando tengo un rango, sea cual sea el tipo, sea una fecha, sea un monto numérico, una cifra, yo puedo utilizar between para indicar que salario está entre esos dos valores. ¿Lo ven? Donde se incluye el 20.000
y se incluye el 25.000. Totalmente compatible con lo que está ahí, mayor o igual, menor o igual. Es lo mismo, ¿ya? En el fondo, between permite indicar de una manera precisa cuál es el rango. Aquí defino claramente cuál es el rango, ¿cierto? Aquí vos lo estoy definiendo. En el fondo, la consulta se puede escribir de cualquiera de las dos formas. Cualquiera de las dos formas están correctas, ¿ya? Cualquiera de las dos formas está bien. No es que usar between sea más óptimo, no. Las dos consultas hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Van a demorar el mismo tiempo, de hecho, a nivel de CPU, ¿ya? Pero es otro modo de indicar que ese dato, esa columna, está dentro de un rango de valores. Lo mismo que dijimos ahí. Para eso me sirve la cláusula between. Tengo además este segundo ejemplo que considera las fechas. Entonces, claro, yo puedo decir select nombre, apellido, fecha de nacimiento, from trabajadores, donde fecha de nacimiento, between, ¿lo ven? También puedo usarlo con fechas, y aquí indico con las comillas, acuérdense que es la fecha, va entre comillas, que esté entre el 1 de enero del 60 y el 31 de diciembre del 65. ¿Lo ven? Entonces, yo puedo ejecutar la consulta como está ahí, que me va a mostrar cuáles son los trabajadores que tienen fecha de nacimiento entre esos años, o puedo usar between, que va a mostrar exactamente la misma información. ¿Se fijan? No hay ninguna diferencia. Los mismos datos aparecen abajo, los mismos. ¿Ya? Entonces el between me sirve para indicar cuál es el rango que tiene una columna. En el fondo aquí digo, esta columna tiene este rango. ¿Lo ven? Para eso sirve el operador between o la cláusula between. In, cláusula in. Voy a mostrar, antes voy a preparar un ejemplo de esto. No sé si me sirve alguno. Este me podría servir. Este me va a servir. Voy usando los ejemplos que ya tengo. Tengo lo siguiente. Tengo departamento de contabilidad o departamento de ingeniería. Voy a colocar otro departamento o departamento. No sé si está en el ejemplo indicado otro departamento, ¿no? Sí, I más D. Perfecto. O departamento igual I más D. I más D. Ahí sí. Entonces, esta consulta lo que hace es mostrar a los trabajadores que están en el departamento de contabilidad o en el de ingeniería o en el de I más D, en el de innovación, ¿cierto? Entonces, voy a ver todos los trabajadores que están dentro de esos departamentos. ¿Ya? Contabilidad, ingeniería I más D, ingeniería I más D, y así. Entonces, cuando yo tengo consultas donde tengo una columna, departamento, por ejemplo, departamento, departamento, y esa columna puede tener múltiples valores, como contabilidad, I más D, ingeniería, y utilizo el operador OR, yo puedo hacer uso de la cláusula IN, que es equivalente a ejecutar un OR, pero la consulta queda mucho más acotada, más fácil, inclusive más fácil de leer. ¿Ya? Sí hay una diferencia sustancial entre lo que sería la cláusula in y between. Con between a lo mejor la diferencia no es mínima, ¿cierto? Porque es muy parecida, ¿cierto? La consulta original con el uso del between. Pero en el caso del in se reduce mucho la consulta. Donde el departamento in, y como dije, el in es equivalente a indicar que tenemos un OR. Entonces el departamento aquí vamos a indicar que tiene múltiples valores. Y aquí yo hago uso de, van los paréntesis para indicar cuáles son los posibles valores de departamento. Y aquí voy colocando los valores separados por coma. Como estos valores son textos, van entre comillas simples. Se fijan que la consulta queda más
mucho más fácil de leer inclusive. Aquí estoy diciendo donde departamento tenga este valor o ese valor o ese valor. ¿Se fijan o no? Miren, aquí en ese bloque de código escribí todo eso. ¿Lo ven? Entonces la consulta queda mucho más fácil de leer con el uso de la cláusula in. ¿Se fijan? El resultado es el mismo. Como dije anteriormente, no es que sea más eficiente hacer uso de in o no hacer uso de in y escribir la consulta así. No hay una diferencia a nivel de procesamiento. Pero sí queda mucho más fácil de leer cuando está desarrollando. Mucho más fácil de leer la consulta. Más estructurada, más acotada. Menos código, ¿cierto? Otro ejemplo, a ver, vemos otro ejemplo. No sé si tengo otro ejemplo aquí para revisar. A ver, voy a revisar los datos que tengo. Déjenme revisar los datos. O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué datos tengo? Ahí está. Voy a hacer uso de, quiero ver algunos datos solamente de la tabla. Ya, entonces voy a decir select nombre, apellido, voy a incluir matrícula. Matrícula es como el dato que identifica cada trabajador, ¿ya? From trabajadores, web matrícula, in, y aquí voy a indicar cuáles son los valores que quiero considerar y voy a decir quiero ver el trabajador que tiene el número 1076 o 1153 o 1303 o 1558. ¿Se fijan? Si hubiera tenido que escribir la consulta indicando matrícula igual 1076 o matrícula igual 1153 o matrícula igual 1303, etc., habría escrito varias líneas de código, mientras que aquí la consulta quedó reducida a eso, la parte del filtro. ¿Lo ven? Entonces aquí sí se optimizó mucho código. E inclusive la consulta queda mucho más fácil de leer, y esto debería mostrar el registro de esa matrícula, que es Pratt, el nombre, el 1153 que es Allen, 1303 que es Donald y 1558 que es Evelyn. ¿Lo ven? ¿Se fijan que la consulta queda mucho más fácil de leer? Bueno, no, se dan cuenta que cuando es un texto, siempre los filtros que consideran textos van entre comillas simples, y cuando hay un número, se indica solamente el número, ¿cierto?, de forma directa. ¿Ya? Ya, vamos avanzando bien. Este video va a ser un poco más largo. Cláusula like. La cláusula like permite hacer búsquedas en base al contenido de una columna. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, yo puedo, miren, yo podría decir, digamos una consulta. Select nombre, apellido, salario, from trabajadores, web, y aquí podría decir yo web nombre, igual, y aquí podría decir Evelyn, por ejemplo. Ya tengo a Evelyn ahí. Evelyn, ¿cierto? Entonces, esta consulta me va a mostrar los datos de todas las personas que tengan como nombre Evelyn. Si hay más de una, muestra todas. No sé cuántas personas se llaman Evelyn. Hay una sola. ¿Se fijan? Entonces, esta consulta considera buscar por un nombre exacto. ¿Se fijan o no? Cuando uno hace uso de estos operadores, igual, menor, mayor, distinto, uno hace búsquedas considerando el valor exacto. En el fondo estoy diciendo exactamente igual ese valor. ¿Lo ven? Pero yo puedo incluir la cláusula like. Así, like. Entonces, en vez de decir aquí igual, yo podría decir like y podría hacer uso de algunos
comodines, por ejemplo, % y guión bajo. Entonces estos comodines, fíjense bien, el %, ¿qué significa? Significa cualquier carácter, ¿cierto? Cualquier carácter y además cualquier cantidad. Mientras que el guión bajo igual significa cualquier carácter. Cuando hablo de carácter me refiero a un número, una letra, un símbolo, ¿cierto? Cualquier carácter, pero solo uno. Entonces, ¿por qué agrego eso ahí? Miren, porque si hago uso de like, yo podría decir, bueno, quiero ver todos los trabajadores donde el nombre comienza con E. ¿Por qué comienza? Porque miren, puse el like, acuérdense que contiene, pero no es una búsqueda exacta, contiene. Y aquí estoy diciendo que la E es el primer carácter. Y luego el % me dice que viene cualquier cosa. Cualquier cosa significaría cualquier carácter y cualquier cantidad. Entonces, en el fondo, esto me va a mostrar todos los trabajadores que el nombre del trabajador comience con la letra E. Y aquí apareció Ellen, hay 2 Ellen con apellidos diferentes, Everett, Evelyn, Eric, Ed, varios, Erika, etc. ¿Se fijan? Porque cambió. El like significa que contiene un dato en particular. ¿Se fijan? Contiene, por ejemplo, no sé, pues yo podría, con like podría decir contiene LL. No, pero LL, pero tengo que hacer uso de los comodines sí o sí. Por ejemplo, contiene L. Ya, pero ¿en qué parte contiene LL? ¿Al inicio? ¿Al final? Por ejemplo, si fuera al final, debiera colocar eso. En el fondo estoy diciendo, donde el nombre termine con 2 L's. No sé si hay un nombre que termine con 2 L's. Veamos. No lo sé. Sí, Bill termina con 2 L's. ¿Lo ven? Entonces termina porque estoy diciendo ahí los 2 últimos caracteres son L y antes viene cualquier cosa. ¿Lo ven? ¿Se fijan? Si coloco eso, por ejemplo, ojo que son 2 L's, no son 1, son L's. Estoy diciendo que contenga L en alguna parte. Al inicio tiene cualquier cosa, al final cualquier cosa, pero dentro del nombre tiene 2 L's juntas. ¿Lo ven? Ellen apareció ahí, porque comienza con una E, termina con otro texto, ¿cierto? Y tiene 2 L's juntas. ¿Lo ven? Para eso me sirven Philip. Para eso me sirve el uso de la cláusula like y que permite hacer búsquedas en base a un valor que no es exacto, porque esto no es exacto, ¿no? No es como decir, oye, búscame el nombre Bill. Búscame los datos de la persona que tenga nombre Bill. Es el nombre exacto, así se llama. Pero aquí no, pues. Estoy diciendo que contenga LL. ¿Lo ven? Entonces, el porcentaje me indica cualquier carácter, cualquier cantidad, y el guión bajo es uno solo. Por ejemplo, ¿cuándo podría usar guión bajo? A ver, podríamos usar guión bajo cuando, por ejemplo, queramos decir, oye, quiero que el segundo carácter sea una I. El segundo carácter, porque el primero es cualquier cosa. No sabemos qué cosa es, pero es un carácter. Acuérdense que guión bajo significa cualquier carácter, pero solamente uno. ¿Se fijan? Es probable que si ejecuto esto no muestre nada, porque los nombres tienen más datos. Entonces, claro, si quisiera ver, por ejemplo, los nombres que en la segunda posición del nombre tengan una I, después tendría que decir, oye, pero ¿qué viene a continuación? No lo sé, cualquier cosa. ¿Se fijan o no? Entonces, apareció Lisa, ¿lo ven? Apareció Lisa, apareció Linda, ¿lo ven? En la segunda posición, una letra I. Antes, no sabemos, porque cualquier carácter, y luego después de la I, tampoco sabemos cualquier cantidad de caracteres, porque es por ciento. ¿Lo ven? ¿Se fijan, no? Bastante simple el uso de like. Ahora, si agregara, por ejemplo, guión bajo, ¿se fijan? Y ejecuto esto, deben aparecer todos los nombres que tienen 4 caracteres. 4 caracteres porque ahí va un carácter, uno, ahí va otro, y va otro al final, ¿lo ven? Y en la segunda posición va una I. Pero solamente muestra nombres que tengan 4 letras. ¿Lo ven? ¿Se fijan? Para eso me sirve la cláusula like.
para hacer búsquedas donde se define un patrón de búsqueda. No es en base a un valor exacto, un patrón de búsqueda. ¿Ya? Ya, vamos bien. 50 minutos, esperemos que en 10 más, 15 más estemos listos. Ya, funciones. Funciones. Dentro de esta unidad final también se considera revisar dentro del uso del select el uso de algunas funciones. En específico, las 5 que aparecen aquí. Count, sum, min, max y APG. Count significa devuelve una cantidad. Ojo que como son funciones, las funciones dentro de lo que es la programación, ¿cierto? Significa que se ejecutan pero devuelven solamente un dato. La respuesta es un dato. ¿Ya? Por ejemplo, count devuelve la cantidad de registros. Devuelve un valor numérico. Sum devuelve la suma total de valores numéricos. Se entiende que el count puede indicar cuántos registros hay, cuántos registros cumplen una cierta condición. Por ejemplo, sum podría decirme, chuta, ¿cuál es el sueldo total de los trabajadores de la empresa? ¿Lo ven? Pero es un dato que me devuelve. Esto aplica netamente a datos numéricos. Por ejemplo, no puedo decir, oye, súmame los nombres de las personas. No tiene sentido, ¿cierto? Tengo que sumar números. Por ejemplo, min devuelve el valor más bajo de un conjunto de datos. Por ejemplo, podríamos ver cuál es el sueldo más bajo de la empresa o de un departamento. Max devuelve el valor más alto posible. Nuevamente podríamos ver el salario más alto de un departamento, ¿cierto? Y ABG devuelve el promedio de un conjunto de datos. Entonces veamos algunos ejemplos y vamos aquí viendo cómo funciona. Por ejemplo, select count nombre trabajadores. Fíjense bien que esta consulta devuelve un solo dato. ¿Qué estoy preguntando ahí? En el fondo estoy diciendo cuántos nombres hay dentro de la tabla de trabajadores. ¿Cuántos nombres? ¿Por qué cuántos nombres? Porque puse count y puse dentro de los paréntesis puse el nombre. Entonces, en el fondo me está diciendo cuántos nombres hay. 114. En el fondo, esa consulta me sirve para saber que hay 114 personas dentro de la tabla de trabajadores. ¿Lo ven? Ojo que puede ser aquí cualquier columna. No afecta. No afecta, ¿cierto? Puede ser apellido. Inclusive puede ser asterisco. Considera todas las columnas, pero no importa. Puedo considerar igual todas las columnas, pero el resultado igual es el mismo. Porque cómo me devuelve la cantidad de registros. Cantidad de registros, chicos. Eso es. Cantidad de registros. Eso es lo que me devuelve la función count. ¿Ya? Ahora, yo puedo igual esto, por ejemplo, usar filtros para decir, pero quiero ver solamente algunos datos, no todos. Quiero que me cuentes algunos datos en el fondo. Por ejemplo, quiero saber cuántas personas están hoy día, cuántas personas trabajan hoy día en el departamento de contabilidad. Entonces, where, esto era sección, me parece que era sección igual contabilidad. ¿Ya? Entonces, fíjense bien que me va a devolver un valor, la cantidad de personas, cantidad de nombres, pero solo de la sección de contabilidad. ¿Se fijan? No todos los trabajadores como acá. La sección de contabilidad. No, parece que no es sección contabilidad. Departamento contabilidad. 14, ¿se fijan? 14 personas trabajan hoy en día en el departamento de contabilidad. Fíjense bien el título que aparece en la consulta, ¿cierto? Aquí sí tiene mucho sentido agregar un alias, ¿cierto? Para indicar, por ejemplo, trabajadores en contabilidad, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces ahí tiene sentido para que el título de esta salida sea más claro, ¿cierto? Porque si me dice con algo, no queda muy claro, pero aquí ya puse trabajadores en contabilidad. ¿Lo ven? 14. ¿Se fijan? Veamos, por ejemplo, el uso de la función sum. Voy a usarlo con el dato de salario, sueldo de los trabajadores, ¿cierto?
si ejecuto esto, lo que estamos haciendo es ver cuánto es el sueldo total que pagamos a todos los trabajadores. ¿Cuánto pago mensualmente? Eso en dólares. ¿Ya? Eso es lo que pago mensualmente en dólares. ¿Ya? Porque no puse ningún filtro, pero a ver, podríamos decir, pero no, quiero ver solamente las personas que están en el departamento de informática. Quiero ver el sueldo solo de los trabajadores de informática. ¿Cuánto pago a todos? ¿Cuánto es el total que pago por el departamento de informática? Eso es lo que estamos preguntando. Está bien esto, ¿no? Departamento de informática parece que no es así. Déjenme chequear los datos. Ingeniería, nada que ver informática, es ingeniería. Ingeniería, ahí sí. Ahora sí, quiero saber cuál es el monto total que cancelo en sueldo para el departamento de ingeniería. Y ahí está el total, ¿lo ven? ¿Se fijan que Zoom me devuelve un total? Un total de los datos, una suma. El Zoom suma datos, eso es lo que hace. Suma datos. Y yo puedo indicar condiciones para decir exactamente qué es lo que quiero sumar. Esa es la idea. La idea no es que sume todo. Bueno, si quisiera saber el sueldo total de la empresa, los pagos que hago mensualmente, ¿cierto? Obviamente hago un select sin filtro, pero si quiero saber cuánto es por departamento, tengo que incluir el filtro, ¿cierto? El filtro aquí es bastante simple, pero podría ser complejo, incluyendo operadores en base a lo que vimos, ¿cierto? En contabilidad se paga bastante menos. ¿Se fijan? Puedo ir haciendo ese tipo de análisis. ¿Ya? Por ejemplo, select min devuelve el valor más bajo, ¿cierto? Quiero ver quién es la persona. De hecho, ojo que, a ver, pues yo puedo hacer esto, ¿eh? Haz sueldo más bajo, coma, voy a colocarlo así, max. Yo puedo combinar las funciones porque como devuelven un solo valor no hay ningún problema en que yo las pueda combinar. En este caso voy a considerar el uso de dos funciones donde la primera columna voy a ver el sueldo más bajo y la segunda el sueldo más alto de todos los trabajadores de la empresa, de todos los trabajadores de la empresa. ¿Se fijan? Sueldo más bajo es S, sueldo más alto es S. ¿Lo ven? ¿Se fijan? Y si quisiera decir de ingeniería, entonces sería cosa de agregar ingeniería para que veamos solamente ahora el área de ingeniería. Escribí mal ingeniería, ¿cierto? Se fijan que esta búsqueda es exacta, no es como el like, donde uno coloca un patrón de búsqueda. ¿Se fijan? Sueldo más bajo, ahí está, más alto también está. ¿Se fijan? Ahora, ojo, cuando uno hace uso de estas funciones, chicos, hay que tener cuidado con esto, miren. Por ejemplo, yo podría colocar ahí nombre, ¿cierto? Por ejemplo, y sum, salario, from trabajadores. Esa consulta, así como está, me da un error. De hecho, voy a ver cuál es el error. Ejecutemos esto. Y dice que no hay un single group. Entonces, miren, el problema es que cuando uno coloca select nombre, se refiere a ver todos los nombres que están dentro de la tabla, ¿cierto? O ver todos los nombres que devuelve la consulta, porque podría incluir un filtro. Pero sum devuelve un solo valor. Entonces yo no puedo decir, oye, aquí muéstrame todos los valores y aquí muéstrame uno. No puedo hacer eso. ¿Se fijan? No puedo hacer este tipo de combinaciones. Hay que tener cuidado. ¿Ya? De hecho, habría que agregar una función de grupo. Vamos a ver un rato una función de grupo en un ejercicio final que tengo preparado hoy. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con eso. Ya, me parece que me queda revisar el promedio. Por ejemplo, quiero ver cuál es el promedio de
de los trabajadores, el sueldo promedio de los trabajadores que están dentro de la sección de copiadoras. ¿Ya? Entonces voy a incluir ahí que me parezca el promedio, ¿cierto? ¿Sí? El salario, usemos un ale, ¿cierto? Para que quede más claro. Sueldo promedio. Ahí nomás, sueldo promedio. De trabajadores, donde dije que la sección iba a ser copiadoras. Y me devuelve un valor, ¿cierto? 44.175,88 dólares y una serie de números ahí, ¿cierto? Bueno, hay otras funciones que permiten controlar esta salida, por ejemplo, y decir si quiero manejar o no decimales y cuántos quiero manejar, pero no se ve dentro de este primer curso de base de datos que tienen ustedes en su plan de estudio, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces ahí tengo el sueldo promedio solo para la sección de copiadoras, ¿lo ven? ¿Se fijan? Entonces ahí está el uso de las funciones. Como dije, las funciones devuelven solamente un valor. Por ejemplo, com devuelve la cantidad, sum devuelve la suma de valores, min el valor mínimo, max el valor máximo y abg devuelve el valor promedio. ¿Ya? Eso respecto al uso de funciones. ¿Ya? ¿Qué me queda revisar? Ya, aquí tengo algunos ejercicios definidos. Ya, vamos haciendo las consultas. Dice crear una consulta que muestre matrícula, nombre, apellido y departamento. Este ya es una parte final para ver ya un par de ejemplos más, ya para ir cerrando el video. A ver, dice matrícula, nombre, apellido, ya, esos datos desde trabajadores, donde dice los registros que comienzan con letra I en columna, departamentos. Ya, where, entonces departamento, como dice, comience con, entonces debo usar el like y dice comience con I. Entonces comienza con I y luego por ciento para indicar que viene cualquier otro dato. Entonces aquí deberá haber los datos de todas las personas que trabajan en un departamento que comienza con I. Ingeniería, I más D. ¿Lo ven? No sé si hay un otro, ingeniería I más D. Pero ahí vemos que hay dos departamentos que comienzan con I. ¿Lo ven? Bastante sencilla la primera consulta. La segunda dice que tengan un sueldo mayor a 30.000 y un sueldo menor a 45.000. Apellido, nombre, departamento, salario. Apellido, nombre, departamento, salario. Acuérdense que en este caso podemos hacer uso de between, ¿cierto? Salario, between, 35.000 era, ¿no? 30.000 y 45.000. ¿Se fijan? Entonces estamos viendo esos cuatro datos desde trabajadores, donde el salario está entre esos dos valores. Ojo que between hace que también se considere el 30.000 y el 45.000, se consideran ambos. Y ahí están los que ganen dentro de ese intervalo de ese rango de valores. ¿Lo ven? ¿Se fijan que no es complicado hacer este tipo de consultas? ¿Cuántos trabajadores hay en la sección de copiadoras? Hay que hacer uso de una función, ¿cierto? Count, por ejemplo, trabajadores. Voy a colocar nombres. Pueden colocar cualquier columna ya. From trabajadores where sección igual
copiadoras. Y esto deberá mostrar cuántas personas hay dentro de esa sección. 36 personas. ¿Lo ven? Ojo que el COM me devuelve cuántos registros cumplen con esa condición. Hay 36 registros que pertenecen a la sección de copiadoras. Sabemos que la tabla es de trabajadores, por lo tanto serían 36 personas. ¿Vale? Y me queda una consulta final, parece, que muestra la cantidad de personas que está en el departamento de contabilidad y en el de ingeniería. La consulta debe mostrar totales por cada departamento. Ya, en este caso, aquí la idea es hacer algo diferente. Ya este es un ejercicio para cerrar. No es complicado, pero la idea es, miren, tenemos una serie de trabajadores, ¿cierto? Y cada uno pertenece a un departamento diferente. Entonces, en este caso, el departamento es contabilidad y es ingeniería, ¿vale? Entonces la idea es ver, por ejemplo, que contabilidad tiene, no sé, no sé cuántos datos son exactamente, pero no sé, un ejemplo, contabilidad podrían haber 25 personas e ingeniería podrían haber, no sé, 17, por dar un número. Ya son datos ficticios, no sé exactamente los números cuáles son, pero la idea es ver como una especie de resumen, ¿vale? La idea es ver que contabilidad tiene esos datos e ingeniería tiene esos datos, ¿vale? Entonces, fíjense bien que aquí lo que ocurre es que este es un dato que está directamente dentro de la tabla y este es un dato que se asocia a una función. Dice cantidad de personas. La función que me indica cantidad es la función count. ¿Ya? Entonces, voy a ir preparando la consulta por partes para que se entienda qué se va a hacer en este tipo de ejercicios. En este caso, vamos preparando la consulta. Lo primero es que voy a contar todos los datos de la tabla. ¿Ya? Esto ya deberá funcionar, ¿cierto? Esto me deberá mostrar cuántos trabajadores tengo. Voy probando que la consulta está funcionando por partes. Ya, entonces, luego me dice where, ¿cierto? Son dos departamentos solamente, ¿cierto? Me dice contabilidad y el de ingeniería. No dice que incluya todos, me dice dos departamentos. Por lo tanto, where departamento voy a hacer uso del in, ¿cierto? Para usar estas cláusulas nuevas que vimos. Contabilidad, coma, ingeniería. ¿Ya? Entonces esto me debería devolver ya dos valores. No, me devolvió uno solo. Sí, me devuelve un solo valor, tal cual. Me devuelve el total de trabajadores que hay dentro del departamento de contabilidad más los que están dentro de ingeniería, ¿cierto? En total son 55 personas. La idea es que yo de alguna forma pueda decir, oye, son, no sé, para que pare el 55 son 30 ahí, por ejemplo, y aquí son 25. Me falta hacer eso. Entonces, yo lo que debería agregar aquí en la consulta debería ser el nombre del departamento, ¿cierto? Para que esto me muestre como el departamento, ahí, esa columna, departamento, y además la cantidad que lo tengo ahí. El tema es que esto me devuelve muchos valores y esto me devuelve uno. ¿Se acuerdan que lo dije hace un rato? Y de hecho el error que va a dar esto es, no es un simple grupo, ¿ya? No es un single group. En el fondo me está diciendo que este dato no es un dato que devuelve un valor único, sino que devuelve un valor múltiple, ¿ya? Y eso me genera problemas porque como me devuelve múltiples valores, no puedo combinar esto en una columna, múltiples valores, y en la otra columna decir un solo valor, que es el total de la función. Entonces, cuando me aparezca este error, chicos, y yo quiera tener un resultado como ese, yo debo hacer uso de la cláusula group by. Y esa cláusula group by me permite agrupar. Entonces lo que yo puedo decir aquí es, oye, momento, necesito agrupar, necesito ver la cantidad, pero la cantidad por departamento. Por lo tanto voy a agrupar por departamento. ¿Lo ven?
Entonces, ahora sí, esta consulta se puede ejecutar y me dice, oye, mira, en ingeniería tienes 41 y en contabilidad son 14, ¿lo ves? Entonces, ahora sí veo un resultado donde veo que puedo combinar este dato que me devuelve múltiples elementos con ese que me devuelve uno, pero si solo puedo hacer esa combinación siempre y cuando incluya obligatoriamente la cláusula group by y debo agrupar por ese mismo elemento que está definido ahí. ¿Lo ven? Así se utiliza la cláusula group by. Voy a incluir un ejemplo más donde voy a decir, a ver, quiero ver la cantidad de personas que tengo por departamento y por sección. Voy a incluir dos elementos. Miren, vamos por parte armando la consulta nuevamente. Count, nombre, pero no voy a incluir filtro. Ya después voy a agregar un filtro. From trabajadores. Así. Entonces esto ya me devuelve cuántos datos hay. Entonces lo que voy a hacer ahora es incluir primero departamento, coma, sección. Quiero agrupar por esos dos elementos. Entonces ya saben que esto me da error, ¿cierto? Eso me da error. Entonces, momento, group by, puedo agrupar por más de un valor, departamento, coma, sección. Y fíjense bien que ahora tengo la cantidad de personas que hay por departamento y por sección, ¿lo ven? Diseño, copiadoras, hay 3. Ingeniería, copiadoras, hay 12. Contabilidad, copiadoras, hay 5. Administración, copiadoras, hay 4. ¿Lo ven? Tengo el dato por cada uno de los departamentos con su detalle. De hecho, es más, yo podría aquí también ordenar. Esto se puede ordenar, por si acaso. Group by. Ordenémoslo para que se vea más claro. Order by. Departamento. Sección. ¿Cierto? Voy a ordenar por ambos para que se vea este dato más claro. Para que vean que hay varios departamentos y dentro varias secciones. ¿Lo ven? Ahí ordenó por departamento y luego por sección. Entonces puedo ver que administración, copiadores tiene 4. Administración fax tiene 5. Administración impresora tiene 5. ¿Se fijan? Lo mismo con contabilidad. Entonces, para eso me sirve esta instrucción group by. ¿Se fijan? Para agrupar. ¿Cuándo voy a querer agrupar? Cuando haga uso de estas funciones, chicos. Cuando haga uso de estas funciones y realmente yo quiera mostrar, por ejemplo, datos agrupados por algún tipo de otro dato que esté dentro de la tabla. Por ejemplo, no sé, cantidad de personas que cumplen con una condición, que están en un departamento, que viven en una cierta ciudad, ¿cierto? Que tienen un cierto trabajo. Cuando necesito mostrar datos que estén en una tabla que implique ver totales por algún tipo de identificador, ¿cierto? Necesito obligatoriamente hacer uso de la cláusula group by. Chicos, con este ejemplo final damos término a este último video de que consideró, ¿cierto? En realidad estos videos consideraron el desarrollo de la unidad 3 de la asignatura de Fundamentos de Base de Datos. Espero que les pueda servir este material para que puedan tener más información sobre los contenidos de esta parte final del curso, que es ya 100% práctico, y espero que también les pueda servir para más adelante. Va a quedar disponible el material para que lo puedan consultar más adelante también para sus otras asignaturas. Eso, chicos, que estén muy bien, buen fin de semana, éxito en esta asignatura y las demás. Nos vemos, saludos.